Buen día, mi nombre es Petri y pertenezco al Ministerio de Evangelización Fundamental y me da un gusto poder compartirles el siguiente tema, el pecado. Debemos descubrir la realidad del pecado como situación de separación de Dios y de la imposibilidad de todo hombre de solucionar esa situación. Personas dañadas en cuerpo y mente, relaciones interpersonales dañadas, sociedad corrompida, cosmos convertido en caos. Sin embargo, ante la realidad de nosotros mismos y todo cuanto nos rodea, surgen algunas preguntas muy lógicas. Si Dios nos ama, ¿por qué en lo personal se vive con temores, envidias, angustias, tristezas? Si Dios nos ama, ¿por qué las familias se desintegran? Hay competencias y odios de unos para otros. Si Dios nos ama, ¿por qué la guerra, el hambre, la injusticia? Si Dios nos ama, ¿por qué no lo experimentamos? ¿Por qué nuestro mundo no es un paraíso de armonía, paz y justicia? Antes de querer solucionar el problema que debemos conocer claramente cuál es él. Si un problema no está bien planteado, jamás se encontrará la solución. Cuando se nos descompone el auto, vamos con el mecánico para que nos diga cuál es la falla. Cuando se nos descompone el reloj, le pedimos al relojero que nos lo componga. Pero cuando se nos descompone la vida, ¿a quién debemos recurrir? El Señor en su palabra nos dice, porque todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Lo que impide que en nuestro mundo se manifieste el amor de Dios y se realice su plan de felicidad, paz y unión se llama pecado. El pecado es la causa de todos los males que aquejan a la humanidad. El pecado es lo que no nos permite experimentar el amor de Dios. Desde que en el paraíso Satanás engañó a nuestros primeros padres, haciéndoles creer que ellos mismos podrían alcanzar su felicidad, de ahí comenzó todo el desastre en que vivimos. El hombre se alejó de Dios, fuente de la vida. Se separó de su mujer, acusándola de ser la culpable. Desde entonces comenzaron los odios, rencores y resentimientos. El problema que tenemos es que somos pecadores y por tanto alejados del amor de Dios. ¿Por qué un árbol de limones da siempre frutos agrios y ácidos y no dulces y apetitosos? Por la simple razón de que tiene raíces de limón y no puede dar sino limones. Así también nosotros manifestamos frutos de pecado, porque nuestra raíz es de pecado. Necesitaríamos que alguien nos cambiara el corazón. El pecado es como nuestra sombra, inseparable de nosotros. Cuando buscamos por caminos falsos como el materialismo, el humanismo sin Dios, cuando creemos en ídolos falsos como el satanismo, la brujería, el conocimiento del futuro, como por ejemplo algunas personas no salen a su trabajo o simplemente a la calle, sino antes de escuchar su horóscopo, personas que acuden a la brujería simplemente para hacer daño. Somos ciegos, incapaces de atinar el camino. Por ejemplo, esta anécdota. 2 hombres borrachos se subieron a una barca para pasar a la otra orilla del río. Ya estaba oscuro y ellos remaron toda la noche sin conseguir llegar al otro lado. Al amanecer y ya habiéndoseles pasado un poco la borrachera, se dieron cuenta que ni siquiera habían avanzado un solo metro, ya que la barca había permanecido amarrada en la orilla del río. También nosotros estamos amarrados por el lazo del pecado.
el cual no nos permite, por más esfuerzo que hagamos, el llegar hasta la orilla de la salvación. Ni nuestras buenas intenciones, ni nuestras obras, ni nuestra propia justicia son capaces de alcanzarnos la salvación. Necesitamos a alguien que desate el lazo del pecado, pero nuestro error es creer más en nosotros mismos que en Dios. Pecado es todo lo que no proviene de la fe en Dios. Los pecados son todas las formas concretas con las que manifestamos que estamos creyendo en nosotros mismos, en nuestros caminos y medios para conseguir la felicidad y realización personal. Odios, injusticias, robos, abusos de sexo, asesinatos, egoísmos y orgullo son fruto del pecado. El pecado hace más daño al hombre que a Dios. Por eso Él no quiere que pequemos, tanto así nos ama. El que me ofende hace daño a su alma. Proverbios 8:36. El salario del pecado es la muerte. Romanos 6:23. El hombre tiene un enemigo al que no puede vencer. Por eso hace el mal que no quiere y no hace el bien que se propone. Por tanto, tampoco ningún hombre puede salvar a otro hombre. Un ciego no puede guiar a otro ciego, pues los dos se caerán de cabeza al pozo. Dios tiene un enemigo personal que trata de alejar a sus hijos con engaños y perversiones. Se trata de Satanás, que es el príncipe de la mentira. Su principal característica es ser homicida, ya que al separarnos de Dios, que es la vida, nos conduce a la muerte. Nos presenta el poder mundano como fuente de felicidad. Nos engaña con el materialismo y el consumismo, haciéndonos creer que a medida en que poseemos más cosas, somos más hombres. Nuestro Dios no acepta compartir nuestro corazón. No es posible servir a dos señores, pero más importante, no depender de nada ni de nadie que no sea Dios. A saber, todo espiritismo, curanderismo, adivinación, limpias, lecturas de la mano, café, cartas, horóscopos, contacto con los muertos o pertenecer a sectas diabólicas, todo esto nos separa del amor de Dios. Si se ha tenido que ver con estas cosas, aunque sea por curiosidad o juego, es necesario hacer una renuncia explícita a todo ello. El peor pecador es el que no reconoce su pecado. Ciertamente somos pecadores, pero si lo reconocemos, tendremos una gran ventaja, ya que solo los enfermos pueden ser sanados y solo los muertos pueden ser resucitados. Cuando un ciego cree ver y no reconoce su limitación, jamás va a encontrar la ayuda necesaria para salir de su problema. Si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Juan 9:41. Cada año, con motivo del aniversario de su coronación, el rey liberaba a un prisionero. Cuando cumplió 25 años de monarca, él mismo quiso ir a la prisión, acompañado de su primer ministro y toda la corte, para decidir a cuál prisionero iba a liberar. Cada uno de los encarcelados, pensando que podría ser el agraciado, preparó su discurso de defensa para exponérselo ante el rey. Majestad, dijo el primero, yo soy inocente. Un enemigo me acusó falsamente y por eso estoy en la cárcel. A mí, añadió otro, me confundieron con un asesino, pero yo jamás he matado a nadie. El juez me condenó injustamente, dijo un tercero. Así todos y cada uno manifestaron al rey por qué razones merecían precisamente la gracia de ser liberados. Había un hombre en un rincón que no se acercaba y entonces le preguntó el rey, ¿tú por qué estás aquí? Porque maté a un hombre.
Majestad, soy un asesino. ¿Y por qué lo mataste? Porque yo estaba muy violento en esos momentos. ¿Y por qué te violentaste?, preguntó el rey. Porque no tengo dominio sobre mi enojo. Pasó un momento de silencio mientras el rey decidía a quién liberaría. Entonces tomó el cetro y dijo al asesino que acababa de interrogar: «Tú sales de la cárcel». «Pero, Majestad», replicó el primer ministro, «¿acaso no parece más justo cualquiera de los otros?». «Precisamente por eso», respondió el rey, «saco a este malvado de la cárcel para que no eche a perder a todos los demás que parecen tan buenos. El único pecado que no puede ser perdonado es el que no reconocemos. Es necesario confesar que somos pecadores y no tan buenos como muchas veces tratamos de aparentar. Así como en esta fábula, todos debemos reconocer que en algún momento hemos pecado. Quiero sugerirles que lean la parábola del trigo y la cizaña, donde Jesús desentraña el misterio del mal en el mundo, y la parábola del fariseo y el publicano, para darse cuenta que solo quien confiesa sus limitaciones es capaz de recibir la ayuda adecuada. Por último, quiero cerrar mi tema con esta frase: si el Señor es el centro de nuestra existencia, Él nos ayudará a ser lámpara de nuestra vida y luz de nuestro camino. Gracias. Dios los bendiga.